En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que va en camino a la cruz para morir por nosotros y pagar por nosotros así todos nuestros defectos. El pasaje del Evangelio es el que me va a ocupar en nuestra meditación. Amén. Hace tiempo conocí a un señor que tenía carros de taxis que funcionaban, operaban para él, en sus empleados, en una ciudad grande. Y resultó que todos sus automóviles, todos sus taxis tenían seguro contra accidentes. Pero un día sucedió que no tenían la suficiente cantidad de dinero para pagar sus pólizas, los premios para pagar el seguro y cubrirlos así. Entonces él sabía muy bien que la compañía da unos días después de una vez llegada la fecha de vencimiento, la fecha de expiración de la cobertura del seguro, sabía que le iban a dar 2 o 3 días más. Entonces él confió en eso. A esos días en que se les da a la gente cuando no pagan a tiempo sus pólizas de seguro, se le llama período de gracia. Período de gracia o tiempo de gracia. Resultó que aquel señor lamentablemente tuvo uno de sus autos un accidente y el chofer que estaba manejando uno de sus vehículos, había tenido la culpa. Y entonces sabía muy bien el dueño que el seguro no iba a funcionar. Pero de todas maneras, él fue y pagó porque quería quedar dentro del periodo de gracia. No le funcionó. No le funcionó, pero él al menos intentó llegar a batir ese tiempo límite que le dan extra, ese tiempo de gracia. No lo logró, como dije. Hermanos, cuando yo vengo a leer este pasaje de la Escritura, del Evangelio, me viene a mi mente que nosotros también estamos algo parecido a aquel señor, dueño de los taxis. No hemos pagado nuestra factura y estamos en tiempo de gracia. Leamos una vez más este pasaje. También Jesús les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, en su propiedad. Y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no desaproveche también, no se desaproveche, no se eche a perder o no se pase inútil la tierra. Pero el viñador le dijo: Señor, déjala un año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno, y si no, entonces sí, córtala. Como personas cristianas, nosotros estamos viviendo tiempos de gracia, días de gracia, días en que el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestras propiedades, el verdadero dueño de todo lo que nosotros decimos que es nuestro, no es otra cosa más que prestado, nos tiene viviendo en este periodo de gracia. Quiero volcar nuestra atención a esta hermosa parábola porque habla de nosotros como individuos.
En primer lugar, que quiero llamar la atención es en dónde está ubicada, en dónde está localizada, en dónde se encuentra esta planta que se llama higuera en nuestro texto. ¿En dónde está? Está plantada en una propiedad, en una viña, en una tierra que pertenece a alguien. Y el dueño de esa propiedad, según nuestra parábola de la boca de nuestro Señor Jesucristo, es un hombre que tenía esta propiedad. Bueno, muy bien. No es entonces que esta higuera esté dándose así salvajemente, como decimos, porque el dueño la plantó. La plantó en un lugar que él escogió. La plantó en un lugar que él había diseñado, él había preparado, él había pensado que esa higuera habría de estar en ese lugar especial, en su propiedad. Y no creció sola, no es que se hubiera dado sola. Hay plantas que se dan solas. Hay plantas que uno ni piensa que van a surgir y de pronto ahí están. No, esta higuera había sido intencionalmente puesta allí por el dueño. Segundo lugar, en esta parábola, ¿qué propósito, qué idea, qué diseño, qué tenía en mente el dueño de la viña para plantar esa higuera? ¿Qué tenía en mente? ¿Tenía en mente acaso que solamente le diera a esa planta sombra cuando estuviera en un día caluroso? No. Él específicamente escogió una higuera porque quería disfrutar de higos. Seguramente le gustaban los higos, si no, de otra manera no hubiera plantado una higuera, hubiera plantado un naranjal si le hubieran gustado las naranjas, o un peral si le hubieran gustado las peras, y un nogal si le hubieran gustado ¿las qué? Las nueces. No, pero el dueño escogió una planta del cual él esperaba que le rindiera frutos. Tercer lugar, le dio frutos. A los 3 años que esta higuera debería de producir ya frutos, le dio frutos, como él esperaba. Él fue a checar, él fue a revisar, él fue a ver, él fue a asesorarse. Ahora creo que es tiempo ya se vino el tiempo de los higos y quiero deleitarme con uno de estos higos que me va a salir en la planta que planté hace 3 años. Y va y se encuentra que la actuación de la higuera había sido nula. Había sido estéril, no había frutos que disfrutar. Y oh, decepción para el dueño. El dueño tuvo una reacción que seguramente no era de gusto. Al contrario, era de disgusto. Era no placentera, porque la reacción que él tuvo fue decirle al viñador: ¿sabes qué? Esta higuera me está decepcionando y yo quería ya ahora disfrutar después de 3 años su fruto y no he encontrado ni uno, todavía ni una esperanza de que se dejara ver ahí un poquito más tiempo, un fruto, un higo. ¿Sabes qué? Córtala. Esta no funciona. Está tomando aquí el lugar. Yo puedo aprovechar este pedazo.
de tierra para que me dé otra planta o sus frutos. Esta, córtala. Córtala de aquí. Entonces, el rendimiento que había tenido, es el tercer punto, el rendimiento de la higuera había sido nulo, en una actuación pésima. Y en cuarto lugar, ¿qué pasa? Viene aquí el periodo de gracia. El periodo de gracia que le dice el trabajador: Señor, aguántate un año más. Espera. Mientras que pasa este año, yo voy a trabajar en ella, voy a aflojarle la tierra para que sus raíces, que quizás están medio atrofiadas, siendo estorbadas por algunas de las piedras que se pueden encontrar en el subsuelo, pues bueno, puedo aflojar y tal vez ella pueda encontrar las raíces adecuadas, el espacio suficiente para enraizar de veras como debe de enraizar la higuera y así producir frutos. Y además le voy a poner abono para que alimento extra, vitaminas extras, para que pues no solamente se deje a la naturaleza, sino que las vitaminas puedan producir así fruto. Vamos a hacer eso. Es más, Señor, te pido que le des un periodo de gracia a esta higuera, de manera que yo, a la vuelta de un año, si no produce, hombre, hasta yo no quiero que me digas córtala, yo mismo la voy a cortar. Hermanos y hermanas, estamos nosotros como cristianos también viviendo en época de gracia, en días de gracia. Porque a nosotros también, vamos a poner el ejemplo aquí, ahora lo vamos a aplicar a nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos un lugar en donde Dios nos ha puesto para florecer y para producir. No es coincidencia que Dios nos haya puesto a vivir en McAllen. No es coincidencia alguna tampoco que Dios nos haya puesto en una familia en especial. No es tampoco un azar de la fortuna, de la suerte, que nos haya colocado en este lugar, en esta propiedad suya, en esta iglesia. ¿Ustedes creen eso? No. Dios nos ha puesto aquí con un propósito. El propósito del dueño es que no crezcamos nosotros solos como cristianos. Tenemos una familia, tenemos la bendición de estar apoyándonos los unos a los otros en nuestra vida cristiana. Vivir la vida en Cristo hoy no es fácil. Ni va a ser fácil en el mañana, pero Dios nos ha puesto aquí para que mutuamente nos consolemos los hermanos, para que uno al otro nos apoyemos, para que el uno al otro nos animemos, quiere decir que nos soportemos, nos ayudemos, nos colaboremos. Que cuando estemos sufriendo, bueno, pues hagamos las penas menores a los que están sufriendo. Que cuando están alegres unos, pues que nosotros también estemos alegres con ellos. Dios es el que está diseñando esta vida para nosotros. No nos está poniendo en lugares desérticos, sin ninguna comunión con nadie. Dios nos ha puesto aquí. Y Él, además, espera que nosotros rindemos frutos. Que rindamos frutos es el llamado. ¿Qué frutos? Que mostremos nosotros que somos cristianos, que mostremos con nuestra vida que estamos aquí para servir a Dios, para servir al hermano, para servir al que está necesitado, para ir a visitar al enfermo, y así. Él quiere frutos. ¿Cuál es
nuestro rendimiento frente a estas expectativas que tiene el dueño de la viña, el dueño de la iglesia, el Señor, el verdadero obispo de nuestras almas? Quiere que nosotros tengamos una actuación plena, llena de un rendimiento. ¿Pero qué está pasando? Ojalá no venga a nosotros como viene el dueño de la viña en nuestra parábola y no encuentre nada. Eso sería pésima actuación de parte de nosotros como hijos e hijas de Dios, que no vea en nosotros frutos. ¿Qué creen que pueda ser la reacción de Dios cuando nos vea aquí nosotros viviendo 3 años más de nuestra vida sin rendirle frutos? O los frutos que tengamos sean mínimos, imperceptibles, que no se puedan ver, impalpables, que no se puedan tocar. Claro que entonces puede el Señor decirle a nosotros, a cada uno de nosotros, fuera, córtale, que ya no ocupe un lugar en el lugar que yo lo he puesto, que ya no ocupe ningún lugar en la banca que tiene aquí en la iglesia, que no ocupe, que venga alguien posiblemente más y la ocupe, que pueda, yo quiero ver frutos. Dice el Señor acerca de nosotros. Y no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Es que esperan. Pero el Evangelio, hermanos, está aquí. Hay buenas noticias para todos nosotros. Estamos en tiempo de gracia. Quiere decir que Dios todavía aquí nos está permitiendo aflojarnos en nuestra tierra, en nuestra manera de ser, nos está abonando. Estamos viviendo en tiempo de gracia. Tenemos a alguien que nos cuida, el Espíritu Santo. Él es el que abona en nosotros. Él es el que nos da sus dones. Él es el que nos da esos dones para ponerlos en práctica, para que podamos rendir frutos. Estamos en el tiempo de gracia. Ahora, aprovechémoslo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a confesar.